El 6 de junio de 1944, miles de soldados desembarcaron en las playas de Normandía. Ese fue el día en el cual se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron a la guerra como el último refuerzo para poner fin a la gran guerra que azotaba al mundo entero. Ese día sus familias no sabían si ellos regresarían a casa. Sus seres queridos no sabían si volverían a verlos. Cuando los dejaron, solamente sabían que se estaban involucrando en la guerra más grande que el mundo había conocido hasta ese punto. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que de no haber hecho eso, no hubiese podido acabar esa guerra. Fue precisamente el sacrificio de todas estas personas, el miedo, el terror, la incertidumbre, el dolor de los que no regresaron, lo que permitió que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. Así fue como vino la libertad y la paz, supuestamente, para el mundo. Pues la paz para nosotros, entre nosotros y Dios, vino por medio de una guerra mucho más trascendental que esa. La guerra de Satanás en contra de Dios. Esa guerra inició en el jardín del Edén, cuando el diablo tentó a Adán y a Eva. Y esa guerra, aunque todavía persiste, ha sido decretada como que a nosotros nos es dada la victoria, porque la victoria fue decretada por medio de Jesucristo. Y para nosotros es fácil ver eso, porque nos encontramos de este lado del tiempo. Para nosotros, la obra de Cristo en la cruz es un suceso en pasado, pero para los discípulos del Señor Jesús no era un suceso en pasado, era un suceso en futuro. Ellos no estaban seguros. Para ellos lo que había era incertidumbres y dudas acerca de lo que sería. Ahora solamente las aterraba lo que habría de acontecer, porque no sabían lo que les depararía, ahora que el Señor Jesús dejaría de estar con ellos. Sin embargo, lo que les depararía era algo mucho mejor, y el Señor se los había dicho desde antes. Él no los iba a dejar huérfanos, Él les iba a dejar al Consolador, al Espíritu de verdad, y con Él Cristo regresaría a ellos, y también el Padre. Estarían en perfecta comunión con Él, y unos con otros serían unidos con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sería en ellos un testigo que les enseñaría la verdad y les recordaría todo lo que Cristo había dicho a lo largo de todo el tiempo que estuvo con ellos. Ellos no veían todo eso, y es lógico por lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, el Señor Jesús se los había anunciado para que el Espíritu Santo pudiera recordárselos más adelante. Ahora a nosotros nos es dado esto para que entendamos de qué manera nosotros debemos entender lo que Cristo hizo en aquella noche. Por eso ese sermón lo he llamado la victoria de Cristo para el creyente. Buscaremos ver de qué manera la victoria de Cristo nos afecta a nosotros y de qué forma debemos verlo en cada una de nuestras vidas. Para esto veremos dos encabezados para este tema, y es que la victoria de Cristo para nosotros es un motivo de gozo. Y segundo, que la victoria de Cristo para nosotros es un ejemplo valioso en nuestra vida como creyentes. Consideremos el primer punto, un motivo de gozo. Dicen los versos 28 y 29. Habéis oído que yo os he dicho, hoy vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, me voy al Padre. ¿Y qué hicieron ellos? Se turbaron y se angustiaron y se preocuparon. Pero ¿acaso era esa la actitud correcta? ¿Era eso lo que ellos debían sentir en ese momento? Imagínate esto. Tu hijo, a quien amas, tiene que irse a un lugar muy lejano a trabajar. Eso es algo que te entristece, pero tú sabes
que es para el bien de Él, que es para su provecho y para su beneficio. Y por cuanto le amas, aunque te duele, te regocijas y te alegras en eso. Pero los discípulos del Señor Jesús no hicieron eso, porque ellos no amaban al Señor Jesús genuinamente, no el punto en el que debían hacerlo. Por eso el miedo los vencía, porque lo que los motivaba eran razones egoístas. Cuando el egoísmo es lo que nos motiva, ciertamente todo lo que la palabra nos enseña terminará siendo una decepción para nosotros. Cuando es el egoísmo lo que nos dirige, fracasaremos. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque yo quiero que Dios me haga un milagro, que Dios me ayude a salir de este problema, que Dios me sane de esta enfermedad, que Dios me provea para esto. Pero no pensamos, ¿para qué es que Dios está haciendo todas estas cosas en nuestra vida? ¿Por qué está ocurriendo esto? La persona más importante en tu vida no eres tú, es Él. Él es el que te hizo, el que te dio vida, el que te sostiene vivo. Él te creó para un propósito. Cuando hicieron este micrófono, no lo hicieron para que el micrófono sea feliz, sino para que cumpla una función. De igual manera así ocurre con cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que Dios quiere que seamos infelices. Dios no quiere eso, pero es que la verdadera felicidad consiste en hacer aquello para lo cual fuimos creados. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y eso se hace mediante el amor. Siempre que nuestro amor no vaya enfocado en Dios, no vamos a ser felices. Siempre que nuestro amor va enfocado en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo y en lo que yo necesito, vamos a experimentar desolación, tristeza, decepción, desánimo. Porque cuando tengamos lo que buscamos, nos daremos cuenta que eso no nos va a saciar, no nos va a llenar. Si tu mejor amigo se casa, tú no dices, ay, allá lo perdí, se fue mi mejor amigo, ya no puedo estar más con él porque se casó. Ahora está completamente alejado de mí. Estás pensando en ti y en lo que estás perdiendo, pero no estás pensando en Él y en lo que Él está ganando. ¿Por qué? Por el egoísmo que subyace en nuestro corazón. El egoísmo que dirige nuestras acciones. El egoísmo que caracteriza a todo ser humano, que piensa primero en sí mismo, después si acaso en el prójimo y por último si le sobra en Dios. Esto era lo que hacían los discípulos, por eso estaban tan turbados. ¿Qué será de nosotros ahora que Él no esté? No estaban pensando que bueno, Él va a regresar al Padre y va a ser glorificado otra vez. Por eso es que nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, porque queremos lo mejor para Él. Ese es el cambio en nuestra mente que debe ocurrir. Ellos no entendían eso, pero el Señor Jesús lo estaba diciendo precisamente porque de esto se trataba. Lo que Él estaba haciendo en este momento, de hecho, ni siquiera una despedida. Él no lo estaba abandonando, era solamente un hasta luego, como hayamos visto en los sermones anteriores. Es un tránsito de ir y volver. Si ellos hubiesen comprendido todo lo que el Señor les estaba diciendo, no estuvieran preocupados de esa manera, estuvieran alegres, porque el Señor irá a un lugar mejor. Él irá a un lugar mejor y como le aman, deberían alegrarse y gozarse por eso. Pero no era eso lo que hacía. Por eso el Señor les dice, si me amarais, os habríais regocijado, porque yo voy al Padre. El verdadero amor no es un apego sentimental, no es esa sensación de que, si me deja me muero, si me deja me ahorco, si me deja me le tiro al carro que va pasando, si me deja yo no sé qué será de mí. Eso no es amor, eso es egoísmo manifestado en su máxima expresión. Es amor a uno mismo, no amor al otro. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Recibir. Pero el amor no se trata de recibir, sino de dar. Independientemente de que reciba o no. El Señor Jesús está instando a sus discípulos a que cambien su perspectiva, a que renueven su mente y se den cuenta de cuál es su error.
son unos interesados. Solamente andan buscando su propio beneficio. Y la gran mayoría de las personas que dicen buscar a Dios hoy mismo hacen eso. Por eso van a las iglesias y quieren que les coloquen la mano en la frente y les digan: el Señor te dice esto y esto y esto y esto y esto, porque eso le conviene a ellos. Y esa conveniencia es temporal, efímera. Es insustancial, no se mantendrá con el tiempo. El motivo de nuestro gozo debe ser que Jesús vive y reina para siempre. Y vive y reina para siempre, no solo porque nos conviene, porque de hecho nos conviene y es para nuestro bien, sino porque Él, que es la persona más importante, se halla en el lugar más importante. Se trata de ponerlo a Él primero, no ponerte a ti primero, y lo que tú padeces, y lo que tú sufres, y las circunstancias en las cuales tú te encuentras. Entrégaselas a Él y confía en Él, descansa en Él. Él sabe lo que es mejor para ti y Él hará. Tú encárgate de amarle a Él. Eso es lo que los discípulos del Señor Jesús no estaban haciendo. Cuando el Señor Jesús se encarnó, ¿qué le aconteció? Una humillación, un anonadamiento. Básicamente se rebajó, porque Él, siendo Dios, tomó forma de hombre, se humilló y se encerró en un cuerpo humano. Aunque no dejó de ser Dios, eso es una humillación. Eso es una humillación muy grande. Es como si tú perdieras todo lo que tienes y quedaras sin nada, y quedaras expuesto, desnudo en la calle. Y aún así eso no sería nada para la humillación que sufrió Cristo al hacerse hombre. No sería nada con respecto a la humillación que Él padeció. Así pues, el hecho de que Él vaya a regresar al Padre, de que Él vuelva otra vez a la posición en la cual antes estaba, es algo que a Él le regocija. Es algo que lo llena de gozo. Porque la humillación, el dolor que está sufriendo está por acabarse. Y aquellos que lo aman deberían regocijarse por eso. Como cuando ves a alguien que, qué bueno, le salió un trabajo que lo estaba necesitando. No, qué bueno que el hijo obtuvo este premio. Y eso lo decimos de manera superflua, pero con el Señor Jesús ni siquiera de manera superflua. O sea, como que es algo que me alegra, pero no es que como que, salvo con personas que amemos mucho. Dice: si amaris al Señor Jesús por sobre todas las cosas, el regocijo debería ser inmenso. Claro, a ti te dicen que alguien que tú conoces se ganó un premio, qué bueno. No, que alguien, un hijo tuyo, una persona muy querida para ti, alcanzó una meta en su vida, es una alegría muy grande por esa persona. Bueno, si Cristo es lo más importante para ti, esa alegría en tu vida debería ser inmensa, inconmensurable. Debería ser un gozo infinito, porque Él ha regresado al Padre y ha recuperado la autoridad que tenía antes, pero mucho mejor, porque ahora tiene un cuerpo humano. Ha sido exaltado por sobre todo. Si pues la visión humana nos impide ver la gloria de Cristo. De hecho, nosotros, aún como creyentes, siguiendo los sucesos de las Escrituras del pasado, vemos la muerte de Cristo como un suceso anterior, como si Él murió por mis pecados. Pero como un motivo de gozo, el hecho de que Él ahora esté reinando y tenga autoridad absoluta, que haya vuelto al Padre. Es algo que de pronto experimentamos en algún momento puntual, pero no es una constante. Pero Cristo no ha dejado de ser Rey, ni se ha vuelto a separar del Padre. Por lo tanto, nuestro gozo no debería menguar, sino mantenerse. Somos nosotros los que dejamos de poner nuestra mirada en Cristo y empezamos a pensar en nosotros mismos. Jesús dice: el Padre es mayor que yo. Eso se refiere a que en su encarnación Él experimentó una posición de humillación respecto al Padre. Pero en su deidad siempre fue Dios, pero aún así fue humillado, fue rebajado. Tanto así que aún el diablo pudo ofrecerles cosas.
hacerles cosas, porque se encontraba humillado. Y Él lo hizo de manera voluntaria, se humilló a sí mismo. El que era igual a Dios en cuanto a su deidad, e inferior a Dios en cuanto a su unidad, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él recuperaría esa gloria, como dice Juan 17:1. Así su persona sería dignificada y su obediencia perfecta resultaría en su exaltación. Eso no es una contradicción, sino que es el cumplimiento del plan de Dios. El plan de Dios para nuestra salvación es que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros no hemos de morir, alguien más debe morir en nosotros, por nosotros. Y Cristo que dijo, no, yo no. Como egoístamente podríamos pensar nosotros. Dijo, yo iré. Y vino a morir en nuestro lugar. Vino a morir en nuestro lugar. Un comentarista dijo, todos los discípulos de Cristo deben mostrar que le aman de veras, que el gozo que experimentan es por la gloria de Cristo y por su exaltación a los cielos. Ese debe ser nuestro motivo de gozo, porque le amamos. ¿Por qué no nos regocijamos entonces todo el tiempo? Porque no vemos eso como un motivo de gozo para nosotros, al menos no constantemente. Así que bueno, Él está en el cielo reinando, pero yo aquí estoy sufriendo y padeciendo. Esa es la mentalidad equivocada. Cristo ha ascendido al cielo y por lo tanto nosotros debemos regocijarnos en Él, en que Él ha obtenido la victoria, en que Él vive y reina. Por eso Él dice que porque yo vivo vosotros viviréis, porque Él es el que nos sostiene. La victoria es segura para nosotros. Y eso no es algo que deba motivarnos, sino afianzar nuestra fe. Lo que debe motivarnos es el amor a Él, a su obra, a su propósito y a su deseo. Por eso en Filipenses 4:4 el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor no es regocíjate por lo que el Señor te da, sino regocíjate por quien Él es, por lo que ha hecho y por lo que ha obtenido. Porque es la persona que tú dices que más amas y ha obtenido lo máximo, lo supremo. Eso debe ser un motivo supremo de gozo para todos nosotros. Pero muchas veces nos identificamos más con el Señor Jesús con los sufrimientos. Como, ay, pobrecito de mí. Ay, esto que estoy sufriendo es un calvario, es un infierno. No entendemos ni lo que es el infierno ni lo que es el calvario. Cosas por las cuales Cristo ya pagó. Cosas por las cuales Cristo ya sufrió. Aún lo peor que podría ocurrirte en la vida no es nada con relación al infierno. Y si tú has creído en Cristo, Él ya te ha librado de eso. Nosotros lo hemos leído en la parábola de Lázaro y el rico. El rico en el infierno decía, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me deje caer una pequeña gota. Eso será suficiente. Ni siquiera eso. Yo estoy seguro de que por más terrible que sea nuestra situación, al menos alguna gotica de agua hemos bebido en algún momento. Si no estuviéramos aquí. Tenemos una infinidad de cosas que no valoramos. No valoramos ni lo material ni lo espiritual como deberíamos hacerlo. Porque debemos regocijarnos y darle las gracias a Él siempre, por todo. Tanto es así que nuestra visión de Cristo no puede quedar en algo que simplemente pasó una vez, en algún punto del tiempo, sino en algo que ha de volver a acontecer de una manera mucho más gloriosa. Cristo murió, pero resucitó y se fue a los cielos y allá reina ahora mismo y de allá regresará. Regresará. Esa debe ser nuestra memoria de Él. Cristo vive, reina, fue exaltado hasta lo sumo y volverá por nosotros. Eso es algo que debemos estar todo el tiempo recordando. De hecho, precisamente por eso es que se instituyó la cena del Señor.
Dice que dijo el Señor Jesús, haced esto en memoria de mí. No, de que se murió, vamos a hacerlo para recordarlo, no. Para que todo el tiempo estemos trayéndolo a nuestros pensamientos. Todo el tiempo. Por eso debemos hacerlo hasta que Él venga. Por eso es algo constante. Y por eso nos falta mucho gozo. Porque pasamos mucho tiempo mirándonos a nosotros y no mirándolo a Él. Nuestra vista debe ser al Cristo glorioso, triunfante y resucitado. A nosotros no se nos ordena recordar su muerte en la cena del Señor. No, se nos ordena proclamar su muerte como un tránsito a su vida. Porque Él volverá. Porque Él volverá. Cuando una mujer va a dar a luz, sufre mucho, experimenta mucho dolor, sea parto natural con cesárea o algo mucho peor. De todas formas, sufre mucho. Pero ¿en qué queda todo ese sufrimiento y todo ese dolor una vez ve y carga al niño que salió de su vientre? Un recuerdo que hace que todo el dolor y el sufrimiento que experimentó antes de dar a luz sea una mínima cosita, algo insignificante como, ay sí, yo quiero otro hijo. Estoy seguro que al momento mientras está dando a luz dice, más nunca en la vida quiero volver a tener otro hijo. Y después cuando carga al niño en los brazos, ay, quiero otro. Porque el regocijo es mayor que el esfuerzo que está padeciendo. Por lo tanto, debemos considerar, hermanos, que todos los sufrimientos y todos los padecimientos que tenemos en esta vida son algo temporal. Se van a acabar. Pero el gozo que vendrá en la eternidad no tiene fin. Todo lo malo que nos pasa en esta vida no es más que una leve tribulación momentánea. Es un pujar que pronto se va a pasar. Y una vez venga el regocijo y el gozo perfecto, no tendrá lugar nada de eso. Todo el sufrimiento que tenemos ahora será algo. ¿Verdad? Yo estaba preocupado por eso, yo estaba angustiado por eso. Y quedará completamente en el olvido. Quedará completamente en un recuerdo. Ese debe ser nuestro punto de vista con relación a nuestro sufrimiento. Así que debemos minimizarlo. Dice, no, esto que estoy sufriendo es algo temporal. Lo importante es que Cristo reina. Que Cristo se halla en su trono reinando. Y que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Nuestras oraciones deben ser más de eso. Y menos de dame, quiero. Deben ser oraciones en las que reconozcamos su grandeza y le expresemos lo que le amamos. ¿Por qué le amamos? Por lo que Él ha hecho por nosotros. La exaltación de Cristo en su resurrección es una indicación. El hecho de que Cristo haya resucitado es la evidencia de que Él no era un farsante, de que no era un impostor, como muchos que en aquel tiempo vinieron antes que Él, o muchos que en aquel tiempo vinieron poco después de Él. Él no era un farsante. Él murió y resucitó. Dios lo respalda. ¿Cómo sabemos que Dios lo respalda? Porque nosotros todavía creemos eso. ¿Quiénes son los otros que vinieron antes y que vinieron después? Quedaron en el olvido. Su movimiento acabó en el momento de su muerte. Pero nosotros seguimos proclamando a Cristo. Porque verdaderamente Cristo sigue en control. Cristo obedeció al Padre. Y por eso Dios lo exaltó. Porque Él voluntariamente se humilló. Y dijo, yo aquí soy el que mando, pero yo voy a hacer lo que mi Padre me dice. Dios lo exaltó, lo puso por encima, lo pone por encima de la creación. Y aún así dice que una vez todas las cosas estén sujetas a Él, las sujetará aquel que se las puso en el primer lugar, al Padre. No lo hace para Él mismo, sino para el Padre. Por eso esa debe ser nuestra manera de pensar, porque esa es la manera de pensar de Cristo. Y nuestra fe no debe tambalear. No puede hacerlo. Por eso Cristo dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Creáis.
Solamente Dios puede decir lo que va a acontecer en el futuro. Solamente Dios puede hacer eso. Los demonios no pueden decir el futuro. Nosotros no vemos evidencia en la Biblia de eso. Los demonios pueden que sepan cosas que ningún ser humano sepa, porque son invisibles, están oyendo y viendo las cosas que nosotros hacemos, pueden comunicarse entre ellos. O sea, el demonio puede decirte a ti, esta mañana te levantaste, claro, como no, si había uno por ahí viéndote y vino y le dijo al otro y ahora te lo dicen a ti. Pero no pueden hablarte acerca de sucesos futuros. Ellos lo ignoran por completo. Tienen cierto ente sobrenatural sobre la hora, sobre lo que fue, pero no sobre lo que será. Pero Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el que vive y reina eternamente. Cristo, les digo, yo estoy diciendo esto antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Cristo nos ha dicho antes de que suceda que Él volverá, para cuando Él vuelva, creamos. Pero debemos seguir creyendo ahora, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Por eso podemos creer. Nuestra fe va aumentando día tras día, porque así como Cristo tuvo la victoria, nosotros tenemos la victoria en Él. La muerte de Cristo en la cruz no fue su derrota, sino su triunfo. Así que nosotros debemos examinar nuestros corazones y darnos cuenta de que la obra de Cristo en la cruz es algo que por sí mismo debe ser un motivo de gozo para nosotros. Inclusive, si no recibiéramos ningún tipo de beneficio por ello, porque es la persona más importante del universo. Pero el asunto es que sí recibimos beneficios por ello. Segundo punto, un ejemplo valioso. Eso debe ser la victoria de Cristo para cada uno de nosotros. Sigue diciendo el pasaje. Verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Si nosotros entendemos genuinamente el gozo que trae la glorificación de Cristo, podremos adentrarnos completamente en de qué forma eso nos beneficia a nosotros. ¿Por qué nos beneficia a nosotros? Porque nosotros somos unidos a Él. Porque Él está diciendo, yo volveré y estaré en ustedes. Él está en nosotros. Si Él fue exaltado y Él vive en nosotros, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Que nosotros somos exaltados también. Que nosotros seremos glorificados. Que nosotros tenemos de lo que Él nos da. Y eso es algo que es para nosotros, los que hemos creído en Él. Por eso Él dijo, para que creáis. Y nosotros hemos creído. Pero ¿para quién no es esto? Para el que no cree. Para aquel que no ama a Dios. Para aquel que no ama a Cristo. Para aquel que le aborrece. Para aquel que sirve a ese que llama Padre, llama a Dios, que es el diablo. El Señor Jesús dice del diablo que Él nada tiene en mí. No tiene nada que ver conmigo. Él es el príncipe de este mundo. Por eso es que ya van dando guerras mundiales. Por eso es que no hay paz verdadera en el mundo. Porque Él es aquel al que las personas de este mundo obedecen y rinden pleitesía. Aquel al que adoran constantemente. Y la Biblia es muy clara respecto a este asunto. Él es el príncipe que gobierna en las potestades de los aires, en los corazones de los hombres. Todo aquel que no ama a Dios, ama al diablo. Porque el diablo no te va a decir, ámame a mí. Te va a decir, yo me amo a mí, tú ámate a ti. A él lo que le interesa es que no ames a Cristo. Que no ames a Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso Cristo dice, Él nada tiene en mí. Cuando dice nada tiene en mí, quiere decir que no tiene ningún tipo de poder o autoridad sobre Cristo. El diablo tiene poder y autoridad sobre las personas de este mundo. ¿Por qué? Porque viven pecando. Porque viven desobedeciendo a Dios. Pero sobre Cristo no tienen ningún tipo de poder y autoridad.
Porque Cristo nunca cometió pecado. Él nunca tuvo ningún tipo de deuda contra la ley. El diablo solo puede retener a Jesús si Jesús peca. Y eso es imposible. Ya le quedó demostrado en todas las veces que lo trató de tentar y no pudo. Porque el pecado, que es la cadena con la cual el diablo te ata aquí, te dice, vente para acá, perrito, ven, que tú eres mío y haces lo que yo te digo. Eso no funciona sobre él. A las personas de este mundo el diablo los toma y los lleva a donde él quiere y los hace pecar. Ellos pecan por su propia voluntad, pero el diablo los va guiando. Ellos hacen sus necesidades en las partes que no deben, pero el diablo los lleva con la correa y les dice, aquí, haz lo que tú quieres hacer. Y hacen su voluntad, y hacen la voluntad de él, y no hacen la voluntad de Dios. Cosa que no puede ocurrir con el Señor Jesús. El Señor Jesús, todo el tiempo, desde el día en que nació, fue acosado por el diablo. En Apocalipsis 12 se nos dice que se nos presenta como un gran dragón con una boca abierta, esperando a que una mujer dé a luz a Jesús para tragárselo. Ese dragón es el diablo y la mujer es la nación de Israel, de la cual habría de venir el Mesías. Y estaba ansioso, esperando para devorarlo desde el día en que nació. Por eso, desde el día en que nació, el diablo usó su influencia, que es el corazón pecaminoso de los hombres, para tratar de matarlo. Así empieza el Evangelio de Mateo. El rey Herodes buscó matar al Señor Jesús apenas se enteró que existía. Siempre, pero no ha podido vencerlo, porque no tiene poder sobre él. El diablo lo atacó por medio de Herodes cuando nació. Lo atacó en persona cuando le tentó en el desierto. El diablo le atacó por medio de los escribas y fariseos, los líderes religiosos que fielmente servían al diablo. Su padre le atacó por medio de los romanos, que se burlarían y le atacarían. Le atacó por medio de uno de sus discípulos, a quien él había instruido durante 3 años, Judas Iscariote. Pero no tuvo poder sobre Jesús. ¿Cómo podría tener poder sobre Jesús si Jesús no es de este mundo? Juan 8:23 él lo dice. Él es de arriba, nosotros somos de abajo. Él es celestial, nosotros somos terrenales. Por eso nosotros que nacimos en pecado, estamos expuestos al pecado y vivimos pecando. Él no. Por eso el diablo no puede hacer nada contra él. Por eso, a pesar de todos los intentos que tuvo, nunca pudo hacer nada en contra de él. No pudo. Él todo el tiempo buscó que el Señor Jesús pecara y fracasó miserablemente. Por eso, en la cruz, podríamos pensar que el diablo estaría pensando, este es el momento en el que me deshago de él. Y es el momento en el cual lo que haría sería provocar su propia destrucción, su propia ruina. Porque Jesús vino precisamente, dice 1 Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo, para romper las cadenas con las cuales él ata a los hombres como si fueran perros, esclavos del pecado. En Hebreos 2:14 se nos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto fue lo que vino a hacer Jesús, a destruir al diablo y a su obra, y eso lo hizo al morir en la cruz, lo cual es una señal de contradicción. La crucifixión parecería la victoria del diablo, pero en realidad fue su derrota, porque cumplió la profecía de Génesis 3:15. El diablo lo hirió en el talón y Jesús le aplastó la cabeza. La partida de Jesús al Padre no es más que el acto supremo de obediencia. Porque, ¿en qué consiste el pecado? Desobedecer. Desobedecer a Dios. ¿Qué debía ser el primer hombre que Dios hizo? Obedecer.
Solo se le dio un mandamiento: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estando en la mejor de las condiciones, siendo él la máxima autoridad sobre todo lo creado en el jardín del Edén, y teniendo todo tipo de cosas a su disposición, escogió el pecado, escogió desobedecer. Eso hizo Adán. Escogió al diablo, escogió creerle al diablo. Pero Cristo, siendo humillado, abatido, dijo: voy a obedecer, aunque obedecer signifique que voy a morir. Su obediencia fue perfecta. Él logró lo que ningún ser humano había logrado antes: obedecer a Dios de manera perfecta. Por eso es su victoria. Eso era lo que el diablo quería. El diablo no quería que Jesús se volviera otro diablo, simplemente que desobedeciera, si fuera una vez, en un momento, a la hora que el Padre le había mandado a hacer, para que su obediencia no fuera perfecta y tener algo de qué acusarle. Pero Cristo no desobedeció al Padre en nada. Y Cristo lo hizo precisamente porque sabía que esa era la forma. La forma era entregarse, ser obediente, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando juegas ajedrez, una estrategia, usan muchos grandes maestros del ajedrez, ¿cuál es? Poner una ficha para que la mate. Para que una vez la mate, hacerle el jaque mate. Cayó en la trampa. Esto es un sacrificio menor por un resultado mayor. No fue por debilidad que Cristo murió en la cruz. Fue la jugada maestra de Dios, lo que pondría fin al pecado. La ofrenda máxima. En el Antiguo Testamento, el animal tenía que ser sacrificado por los pecados del pueblo para apaciguar la ira de Dios. Es decir, para que Dios no los destruyera todavía y retener por más tiempo. Pero solamente estaban aplazando la ira de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, le puso fin a la ira de Dios para todos aquellos que creen en Él. Le puso fin. Así que debemos considerar la victoria de Cristo al comparar la perspectiva de los discípulos con la nuestra. Pues hay una gran diferencia. Ellos están del otro lado de la cruz, antes de la cruz. Nosotros estamos de este lado de la cruz, después de la cruz. Para ellos, su fe era en sucesos que no habían acontecido. Para ellos era muy difícil entender las promesas del Antiguo Testamento, más cuando la falsa doctrina los había adoctrinado durante toda su vida. Para ellos el Mesías sufriente de Isaías 53 era el país judío, que pobrecito, que lo esclavizan de nación en nación. No entendían qué era lo que Cristo estaba haciendo. Pero para nosotros, la muerte de Cristo, ¿qué es? Nuestra victoria. Es nuestra victoria. ¿Por qué? Porque al morir Jesús en la cruz, lo que ocurre es un intercambio glorioso entre nosotros y Él. El castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados y por hacerle caso al diablo durante todo el tiempo que estuvimos sin Él, fue sobre Cristo. Y toda la obediencia perfecta que tuvo en su vida, por la cual merece todas las cosas, fue para nosotros. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Su vida de perfecta obediencia es aplicada a nosotros, y nuestra vida de imperfecta desobediencia fue sobre Él. Por eso es una victoria, porque nosotros hemos recibido algo que no merecíamos. Cristo voluntariamente decidió recibir algo que no se merecía por nosotros. Así todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Por eso tenemos la victoria. Pero no solamente eso, no solamente que nuestros pecados son perdonados, sino que se nos da la capacidad de decirle al pecado no. Para las personas de este mundo que son jalados por el diablo con una cadena para donde ellos no quieren ir, no existe posibilidad de decirle al pecado no. Para nosotros sí. Nosotros podemos decirle al pecado no. No. Porque Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Él satisfizo la ira de Dios en
sobre nosotros, nos ha libertado del pecado. Ahora el pecado no nos gobierna, como acontecía antes de que creyésemos en Él. Y por medio de su muerte en la cruz se ha establecido un nuevo pacto. Pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ese pacto se hizo no con la sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios. Mateo 26, 28 dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Nosotros, al ser hijos del diablo antes de creer en Cristo, éramos jalados por Él con una cadena llamada pecado, donde Él quería. Y por lo tanto éramos enemigos de Dios igual que los demás. Al creer en Cristo hemos obtenido reconciliación por medio de Dios. Así que no solamente nuestros pecados ya no cuentan, porque no cuentan. No solamente podemos vencer al pecado, podemos vencer a la tentación, porque ya no tiene poder sobre nosotros, sino que ahora además podemos acercarnos a Dios, porque ya no somos enemigos de Dios, sino que nos ha aceptado como hijos. Todas las personas que no creen en Cristo no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Así acaba Juan capítulo 8. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora todo lo que le pertenece a Cristo por su exaltación es por relación nuestra, porque somos coherederos con Él. Así que nuestros pecados han sido perdonados. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Podemos acercarnos a Dios tranquilamente y recibimos promesas como aquellas por las cuales Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz. De promesas de exaltación, porque recibimos promesas de ser coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. ¿Para qué hizo el Señor Jesús esto? Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Esta obediencia de Cristo, ¿qué es lo que demuestra? Amor. En Juan capítulo 14, verso 15, se nos decía que el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor va ligado al obedecer. El verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor va en la obediencia. Va en la obediencia a Dios. Verso 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si queremos amar a Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer. ¿Y Cristo qué dice? Yo le amo. Y para que no quede duda de cuánto le amo, voy a obedecerle hasta el último, hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte que podía haber, no solamente por lo dolorosa que era, sino por lo humillante que era. Porque quizás podrías pensar en algún tipo de tortura, de forma de morir que existía en aquel tiempo, que era más dolorosa que la cruz, que quizás dicen unos que sí, otros que no. Pero aunque existiera otra muerte más dolorosa, no sería tan humillante. En las películas y el cine nos muestran a Jesús crucificado como con un pantaloncillito. Eso es falso. El que lo crucificaban sin nada puesto. Su vergüenza era total. Humillado, escurriendo sangre allí como un animal cuando lo ponen que se muera lentamente. Y Cristo sabía que eso le iba a pasar. Y él dijo: estoy dispuesto a padecer todo eso, porque mi Padre me lo mandó y yo amo a mi Padre. Por eso yo hago. Por eso en el huerto, más adelante,
Cuando esté orando en Getsemaní, Él dirá, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre. Su sacrificio es la máxima expresión de amor y obediencia al Padre. El mundo conocería por la cruz el amor de Dios, pero también la entrega obediente que Cristo demostró. Cristo demostró lo mucho que ama al Padre. ¿Qué debe ser eso para nosotros, hermanos? Un motivo de tristeza, de anonadamiento, de sentirnos poca cosa. No, debe ser algo de victoria, porque Cristo ha logrado la victoria. No, el Señor se va a ir. Los discípulos estaban cabizbajos, tristes y abatidos. ¿Y qué les dice Cristo? Levantaos, vamos de aquí. Cristo no les dijo, mira, aquí está el pañuelo, de que sigan soplándose los mocos allí porque me voy y los dejo. No. Levantaos, tenemos cosas que hacer. No es momento de andar haciendo eso. No es momento. Vámonos de aquí. Vámonos. ¿Por qué? Porque la victoria está segura. Fácilmente tú ves a un montón de personas llorando y eso puede afectarte emocionalmente a ti o triste. Eso puede afligirte a ti. Pero Cristo, en vez de permitir que le aflijan las emociones negativas de los otros, dice: levantaos, vámonos de aquí. ¿Por qué tenían que irse? Estaban allí en una casa, era de noche, nomás luego quedarse allí a dormir. Pero no, ellos tenían cosas que hacer, tenían algo mucho más importante que hacer. Tenían que orar. Eso era más importante. Era más importante. Porque eso era lo que les faltaba para poder sobrellevar ese momento difícil. Por eso más adelante, si seguimos leyendo, veremos cómo ellos van al monte a orar. A orar. Para que el Señor les ayude, para que Dios les ayude. Eso era mucho más importante. Considera eso, mis hermanos, mi hermano, la próxima vez que la tristeza, el dolor o la aflicción llega a tu vida. No te sientes autocompadecerte, sino acércate confiadamente al Señor, porque tu victoria está segura en sus manos. La suma de todo lo que significaba la muerte de Jesús para Él mismo era gozo. Era gozo. Dice Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque Él consideró lo que iba a recibir, no lo que iba a padecer. La confrontación de Cristo con el príncipe de este mundo no fue un tropiezo, sino que fue la forma decisiva en la cual Él le aplastó la cabeza. Como le pisó la cabeza, la alcanzó a morder, pero lo destruyó. Era necesario. Él no dijo, no, ¿cómo así? Que si tengo que pisarle matar a la serpiente con el pie, me va a morder. Mi padre me dijo que así lo matara y así lo voy a hacer. Voy y le aplasto con el pie. Lógicamente la serpiente alcanza a morderle el talón, pero eso es algo leve con relación a lo que Él logró. La vida eterna para sí y para todos los que creíamos en Él. Su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz confirma no solamente su victoria segura, sino la nuestra. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros? Seguir su ejemplo. Debemos obedecerle hasta la muerte. Debemos obedecerle hasta la muerte, mis hermanos. Debemos hacerlo. Porque eso fue el camino que Él trazó para nosotros. Aplicaciones. Nosotros, mis hermanos, podemos acercarnos a Dios tranquilamente por lo que Cristo hizo al morir en la cruz. Para Cristo su cruz era un motivo de gozo. Para nosotros su cruz debe ser un motivo de gozo, porque significó el inicio de nuestra salvación. Porque significa que Él es exaltado
que su victoria es segura. Y eso debe animarnos a hacer lo que Él nos mandó. Debemos dejar de mirar el suelo y mirar a verlo a Él. Y qué es lo que Él quiere hacer para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Quizás tu corazón tenga alguna preocupación, quizás te sientas triste, desanimado, preocupado, angustiado, con miedo y temor porque no sabes qué será mañana. Déjame decirte que si alguna de esas cosas te domina, lamentablemente el diablo te tiene con una cadena aquí atado y te dice ven para acá y tú dices wow. A donde él diga sí señor diablo, yo le sigo. Eso es lo que estás haciendo. Pero Cristo te llama hoy a que te levantes de esa miserable condición. Él venció al diablo y si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Él, su victoria en la cruz será tu victoria. No hay otro camino, no hay otra esperanza. Ven a Cristo hoy mientras fuere tiempo. Acércate y confía en Él para tu salvación. Y tú, mi hermano, que has creído en Cristo, te pregunto, ¿dónde está tu gozo? ¿Estás viviendo a la luz de la victoria de Cristo? ¿O estás sumido en la tristeza que tienen las personas de este mundo que no conocen a Dios? El Señor nos llama a reflexionar sobre esto. Su palabra es nuestra certeza, su victoria es nuestro gozo y su obediencia es nuestro ejemplo. Si la tristeza te invade, recuerda la promesa de la venida de Cristo. Vuelve tu mirada a su resurrección y a su glorificación. Tu vista no puede quedarse solamente en la cruz, no puede quedarse en una tumba vacía. Tienes que mirar a Cristo sentado a la diestra de Dios y no dejar de hacerlo. Si el pecado o el desánimo te persigue, te acecha, recuerda, el diablo nada tiene en ti, porque nada tiene en Cristo y Cristo vive en ti. Tu victoria sobre el pecado y sobre el diablo está asegurada. Si el diablo te vence es porque tú quieres. Él no tiene poder sobre ti. No lo tiene. Renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, obedécele con todo tu corazón, sabiendo que tu obediencia es el vivo testimonio del amor de Cristo al Padre. Así que levantémonos, hermanos. La batalla ya fue ganada, ya la victoria nos pertenece. Así que imitemos el ejemplo de Cristo con gozo, obediencia y amor. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, llene cada uno de nuestros corazones.